Hola alumnos, en este video hablaremos sobre los fenómenos de transferencia de masa entre interfaces y encontraremos algunas correlaciones útiles para describir matemáticamente esos fenómenos de transferencia. Posteriormente utilizaremos el teorema de Bingham para encontrar números adimensionales que nos permitan describir los fenómenos de transferencia de masa a través de convección, que puede ser convección natural y forzada, dependiendo de la naturaleza que tenga esta convección, para finalmente utilizar esos números adimensionales en correlaciones para geometrías sencillas como cilindros, placas y esferas a situaciones variadas de fluidodinámica. Bueno, como les adelanté, vamos a hablar sobre los fenómenos de transferencia de masa que suceden en interfaces. Para eso, tenemos que entender que cuando yo tengo una interfase entre una sustancia A y una sustancia B, por ejemplo un líquido y un gas, eh, primero existe un equilibrio termodinámico. Si yo dejo infinito tiempo estas sustancias en contacto, un líquido y un gas, lo que va a suceder es que si se está intercambiando un soluto A entre el gas y el líquido, va a haber una concentración de equilibrio, en la cual no va a cambiar en el tiempo, entre la fase gaseosa y la fase líquida. A este diagrama se le llama diagrama de equilibrio y normalmente se describe a partir de la ley de Henry, que nos dice que la presión parcial de nuestra sustancia A es directamente proporcional a la concentración en el líquido. Es decir, mientras más presión parcial tengo en mi gas, yo voy a poder conseguir una mayor concentración de ese gas en mi líquido. ¿Ya? Eso, si lo analizamos como un perfil de concentraciones, imaginemos que estamos en el seno del líquido. Yo me voy acercando lentamente a la interfaz y lo que voy a ver es que a partir de cierto punto, la concentración en el líquido empieza a disminuir o a cambiar, ¿no es cierto? Si es que la concentración en el gas es más baja que el equilibrio que le correspondería con el líquido, por lo tanto la concentración va a empezar a bajar en una delgada capa a través de la interfase. A esa delgada capa donde las concentraciones cambian se le llama capa límite de concentración. Volviendo al ejemplo líquido, yo me voy acercando a la interfase y empieza a cambiar gradualmente la concentración hasta que llego a la interfase. Cuando yo me encuentro en el lado del líquido, voy a tener una concentración CaL, pero cuando voy al lado del gas, voy a tener una concentración CaG, que es distinta a la concentración CaL. Por lo tanto, hay un cambio abrupto de concentración, y producto de ese cambio abrupto de concentración, yo puedo seguir la concentración de la sustancia A en el gas y voy a ver que va a ir disminuyendo hasta a partir de cierto punto. Los cambios de concentración son despreciables y ahí yo digo que estoy en el seno del gas. Por lo tanto, los fenómenos de transferencia de masa van a tener lugar en una delgada capa que rodea a la interfase, ¿no es cierto? Voy a tener una capa límite en lado líquido y una capa límite en lado gas, donde van a suceder los fenómenos de transferencia de masa entre la interfase, ¿no es cierto? Voy a tener primero un proceso de difusión en el lado del líquido y posteriormente un proceso de difusión en el lado gas, y va a haber un cambio abrupto de concentración producto del equilibrio termodinámico que alcanzan ambas especies. Como se adelantó anteriormente, cuando yo tengo un líquido y un gas, el equilibrio termodinámico que se alcanza se puede describir a partir de la ley de Henry, que como les comenté, nos dice que la presión parcial de un cierto gas es directamente proporcional a la concentración en el líquido. Mientras más concentración, más presión parcial del líquido tengo. Ahora, para poder ejemplificar el uso de la ley de Henry, nosotros estimaremos la concentración de saturación del oxígeno en agua. La constante de Henry tiene un valor de 4 por 10 elevado a 4 en la atmósfera partido por fracción en mol. Eso quiere decir que la constante de Henry debemos expresarla de la siguiente manera. La presión va a estar en atmósferas y la concentración del oxígeno tiene que estar en fracción en mol, de manera tal que yo multiplico la concentración en fracción molar por la constante de Henry y me va a entregar la presión de oxígeno. Para poder encontrar la fracción molar del oxígeno en el aire,
en el agua, puedo reordenar esta expresión obteniendo esta expresión de acá, que la fracción molar del oxígeno en el agua es igual a la presión parcial del oxígeno en el aire partido la constante de Henry. Dado que nosotros sabemos que la fracción molar del oxígeno en el aire es aproximadamente 0,21, que es la concentración del oxígeno en el aire, y eso dividido por la constante de Henry nos entrega un valor de 5,25 por 10 elevado a menos 6 en fracción molar. Ahora, para poder encontrar la concentración en mol partido en metro cúbico, tomamos como base un metro cúbico de agua. Nosotros sabemos que un metro cúbico de agua tiene 1000 kilos, y un kilo tiene 1000 gramos, y un mol tiene 18 gramos. Utilizando el factor unitario dos veces, encontramos que en un metro cúbico de agua hay 5,56 por 10 elevado a 4 moles de agua. Dado que la cantidad de moles de oxígeno es igual a la fracción molar de oxígeno por los moles totales, y los moles totales se aproximan muy bien a los moles de agua, dado que esto es una solución diluida, encontramos que la cantidad de moles de oxígeno en un metro cúbico de agua es 0,292 moles. Por lo tanto, la concentración en mol partido un metro cúbico es de 0,292 mol partido un metro cúbico. Tomando como base lo que explicamos anteriormente, nosotros dijimos que los fenómenos de transferencia de masa que ocurren entre interfaces suceden en dos capas, una capa relativa a la fase 1 y una capa relativa a la fase 2. Y lo que vamos a suponer en la teoría que nosotros vamos a utilizar es que la rapidez de transferencia entre las interfaces es la suma de la resistencia a la transferencia de masa de la fase 1 más la resistencia de la fase 2, y que no hay resistencia a la transferencia de masa en la interfaz, lo cual es un supuesto bastante fuerte y que no se cumple siempre. Hay algunos casos en que se tienen suspensiones con polvos, donde los polvos se ubican en la interfase y estos añaden una resistencia adicional a la transferencia de masa, al igual que lo que pasa en transferencia de calor cuando yo tengo unas juntas de dos paredes donde queda aire entre ellas. Por lo tanto, hay una resistencia a la transferencia de calor en ese caso. De la misma manera, si quedan partículas que impiden la transferencia de masa en la interfase, va a haber una resistencia relativa a la interfase. Pero a priori nosotros supondremos que la resistencia de la interfase es nula, ¿ya? Por lo tanto, la teoría de las dos resistencias tiene dos supuestos. El primero, que la resistencia total a la transferencia de masa es la suma de las resistencias de cada una de las fases, y que no hay resistencia en la interfase, ¿ya? Tomando eso como base, nosotros podemos seguir, si tomamos una fase gaseosa con una líquida en contacto, nosotros podemos seguir la trayectoria de difusión entre la fase gaseosa hasta llegar a la interfase, pasar a la otra fase a partir del equilibrio termodinámico y movernos a la fase siguiente. Para poder cuantificar la transferencia de masa en este caso, nosotros sabemos que la transferencia de masa en la interfase gaseosa va a ser una constante de transferencia de masa por la diferencia de concentración que se da en esa interfase, es decir, la diferencia de concentración entre PAG y PAI, que es lo que tenemos escrito acá. De la misma manera podemos repetir este análisis para la diferencia de concentración CAI y CAL, y con un coeficiente de transferencia de masa relativo a la fase líquida. Ambos, si el sistema se encuentra en estado estacionario, estas dos cantidades tienen que ser iguales, ¿ya? Hay otra formulación que también podemos tomar, dado que conocer las concentraciones interfaciales es muy complicado, porque tendría que sacar una muestra de la interfase, lo cual es muy complicado. Y es mucho más fácil conocer las concentraciones en el seno de las soluciones, es decir, fuera de la capa límite de concentración. Ahí es inequívoca la concentración que yo conozco. ¿Por qué? Porque yo sé la concentración de la fase gaseosa, ¿no es cierto? Anteriormente habíamos puesto el ejemplo de la saturación del oxígeno. Nosotros sabíamos que la presión parcial de oxígeno en aire es 0,21 por la presión total de nuestro sistema, que en este caso es una atmósfera. De la misma manera podemos suponer
que el agua no tiene oxígeno y podemos saber en el seno de la solución, y eso va a producir un gradiente de concentración entre la fase gaseosa y la fase líquida, y para poder cuantificar esa cantidad de masa que se transfiere, puedo utilizar un gradiente global que se basa en transformar esta concentración CaL a una presión equivalente a la gaseosa. Es decir, esto es una presión virtual que estaría en equilibrio con esta concentración en el lado del líquido. Dado eso, yo puedo definir dos nuevas constantes que son constantes globales de transferencia de masa con gradientes globales de transferencia de masa. Una diferencia de presión, que es la presión en la fase gaseosa, y una presión preasterisco, que es transformar esta concentración CaL a una presión utilizando el equilibrio termodinámico. Y eso me permite simplificar el análisis porque tengo un gradiente global de presión o un gradiente global de concentración si yo transformo esta presión PA a una concentración en la fase líquida. Para poder saber las resistencias a la transferencia de masa, las resistencias se relacionan con las diferencias de presión o concentración que se dan en cada una de las películas. En este caso, si yo divido la resistencia de la fase gaseosa, yo veo que esto va a ser igual a la diferencia de presión en la fase gaseosa partido la diferencia de presión total, que es relativa a la resistencia total de nuestro sistema. Y nos vamos a dar cuenta que esto va a ser igual a 1 partido en la constante de transferencia de masa de la interfase gaseosa, partido por 1 por la constante de transferencia de masa global de nuestro sistema. Es decir, utilizando un gradiente global de concentración que es mucho más general y mucho más sencillo de estimar. De la misma manera, yo puedo hacer el cociente entre la resistencia de la fase líquida y la resistencia total, donde observo que esta va a ser igual a la diferencia de concentración en la fase gaseosa dividido la concentración en la concentración total, es decir, tomando esta presión y pasándola a una concentración equivalente en la fase líquida, y eso me permite definir una diferencia de concentración entre el gas y el líquido. Por lo tanto, acá tengo dos cocientes que nos hablan de la importancia relativa de cada una de las resistencias, es decir, no habla de la importancia relativa que tiene la resistencia en la fase gaseosa, es decir, en esta parte respecto a la resistencia total de nuestro sistema, y de la misma manera yo puedo comparar la resistencia de la película líquida con la resistencia total de nuestro sistema. Dado eso, nosotros podemos llevar cada uno de estos gradientes de presiones a un diagrama de presión-concentración. En este diagrama de presión-concentración podemos ver que existe un gradiente, una diferencia de presión si nosotros transformamos la concentración CaL a una concentración P asterisco. Y acá existe una concentración, una diferencia de concentración global en nuestro sistema que nos define un coeficiente global de transferencia de masa lado gaseoso. De la misma manera, si yo transformo esta presión PAG utilizando el diagrama de equilibrio, yo encuentro que esta le corresponde a una concentración de equilibrio C asterisco, y esto me permite definir una concentración global CAT. Por supuesto, tenemos una resistencia o una diferencia de presión asociada solo a la fase gaseosa, y tenemos una diferencia de presión que podríamos asociarla a la fase líquida, ¿ya? Pero eso es un poco artificioso, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a que esa diferencia de concentración sea relativa a la líquida. De la misma manera podemos utilizar este arreglo de gradientes de diferencias de concentración para encontrar resistencias asociadas a la fase gaseosa transformada a una base líquida, ¿ya? Si nosotros utilizamos la ecuación de equilibrio, ¿no es cierto?, que es una ecuación de equilibrio lineal tal como lo plantea Henry, nosotros podemos encontrar que la resistencia global de la fase líquida se puede relacionar con las constantes de equilibrio y con las resistencias de las fases parciales a partir de esta ecuación, y de la misma manera la constante de transferencia de masa global de nuestra fase gaseosa utilizando esta diferencia de concentración o de presión es igual, se puede relacionar con las
constantes parciales de cada una de las fases, es decir, fase gaseosa utilizando este gradiente de concentración y fase líquida utilizando este otro gradiente de concentración y la relación de equilibrio que se muestra acá. Estas dos correlaciones son muy importantes para poder encontrar coeficientes globales de transferencia de masa dados los coeficientes parciales de la fase gaseosa y de la fase líquida por separado. Y eso me permite abstraer y utilizar experimentos de distinta naturaleza para encontrar coeficientes de transferencia de masa. Tomando en cuenta aquello, puede los sistemas estar controlados por la difusión en una de las fases preferentemente. Por ejemplo, si la fase, si el gas fuera poco soluble en el líquido, la constante de Henry o el M va a ser muy pequeño. ¿Y eso qué quiere decir? Que la resistencia va a estar primordialmente dada por la resistencia gaseosa. De la misma manera, si nosotros tenemos una sustancia muy soluble en el líquido, eso quiere decir que esto de acá va a ser, este M va a ser muy grande, ¿ya? Y si este M es muy grande, esto de acá va a ser muy pequeño, ¿no es cierto? Si esto de acá es muy pequeño, 1 partido por la constante global de transferencia de masa va a ser 1 partido a la constante parcial de la fase gaseosa, es decir, utilizando esta gradiente de concentración. Por lo tanto, dependiendo de la solubilidad y de las constantes de transferencia de masa para cada una de las fases, los procesos de transferencia de masa pueden estar controlados por una u otra fase dependiendo de estos valores. Dadas las correlaciones anteriores, nosotros buscaremos encontrar el coeficiente de película de una situación y las concentraciones interfaciales. Leeremos el problema. En un estudio experimental de absorción de amoníaco en una columna pared húmeda, se encontró que el valor de Kg es de 0,205 libra-mol hora pie cuadrado de atmósfera. En un punto de la columna, el gas contenía 8% mol de amoníaco y la concentración en la fase líquida fue de 0,04 mol de amoníaco pie cúbico. La temperatura fue de 68 Fahrenheit y la presión total fue la atmosférica. Se encontró que el 85% de la resistencia total de la transferencia de masa correspondía a la fase gaseosa. Si la constante de Henry a 68 Fahrenheit es 0,215 atmósferas libra-mol de amoníaco partido por pie cúbico de solución, calcular los coeficientes de película individuales y las composiciones interfaciales. Lo primero que haremos es poder estimar en los coeficientes de película de nuestra situación, de nuestro problema. Recordemos que nos estaban dando la constante global de transferencia de masa en base gaseosa, que tiene un valor de 0,205, y la constante de Henry de 0,215. Nosotros, ¿qué nos dicen? Nosotros sabemos que la resistencia total de nuestro sistema es 1 partido la constante de transferencia de masa global. Y esto tiene un valor de 4,88 hora pie cúbico atmósfera partido por libra-mol. Nosotros sabemos y nos dicen en nuestro problema que la resistencia de la fase gaseosa es un 85%. Y nosotros sabemos que la resistencia de la fase gaseosa, utilizando esta correlación de acá, es 1 partido en la constante de transferencia de masa global utilizando gradientes o sea, esto es la constante de transferencia de masa del lado gaseoso utilizando los gradientes de concentración gaseosos, ¿no es cierto? O sea, es decir, en el seno de la solución y la interfase. Utilizando esta correlación de acá, nosotros encontramos que la resistencia a la fase gaseosa es 0,85 por 488, ¿cierto? Nosotros dijimos que la resistencia a la fase gaseosa es un 85% de la resistencia total, por lo tanto la resistencia a la fase gaseosa es 4,15 y dada esta correlación de acá, nosotros podemos encontrar la constante parcial de transferencia de masa, lado gaseoso, que tiene un valor de 0,241. Ahora reemplazamos todos los valores en nuestra ecuación de acá, es decir, 4,88 que corresponde a 1 partido en Kg, que es lo que habíamos estimado acá. Y esto es igual a
1 partido en kg, es decir, 4,15, más m partido en kl. Si despejamos m partido en kl de esta correlación de acá, tenemos que esto tiene un valor de 0,73. Y utilizando el valor de la constante de Henry m en nuestra ecuación, podemos despejar KL, que tiene un valor de 0,294. Dado eso, ahora encontraremos las concentraciones en la interfase de nuestro sistema. Recordemos, nosotros ¿qué nos están entregando en nuestro problema? Nos están entregando la presión parcial del amoníaco en el lado gas y nos están entregando la concentración parcial de la concentración del amoníaco en agua. ¿Y qué nos están pidiendo? La concentración en la interfase, lado líquido, y la concentración en la interfase, lado gas. ¿Qué podemos hacer preliminarmente? Primero, transformar la concentración del lado líquido a una concentración del lado gaseoso para poder encontrar el flux total que atraviesa nuestra interfase, ¿no es cierto? Utilizando un gradiente global de concentración, y con este gradiente global de concentración podemos utilizar un gradiente parcial de concentración entre PAG y PAI, y dado ese gradiente de concentración y dado que conocemos el flux total, podemos encontrar la presión de acá, y utilizando la ley de Henry podemos encontrar la concentración de la interfase si conocemos esta presión PAI. Partamos. Nosotros nos dicen que la presión parcial de amoníaco en nuestro sistema nos entrega la fracción molar, que es 0,08, y dado que el sistema está en una atmósfera, esto tiene un valor de 0,08. Dado eso, dado que ya conocemos esta presión de acá, nos tenemos que encontrar esta presión P asterisco. Esta presión P asterisco es la constante de Henry por la concentración CaL. ¿Y cuánto era la concentración CaL? Nos habían dicho que era 0,004 mol de amoníaco partido por pie cúbico. Reemplazando esta concentración de acá y tomando la constante de Henry que conocemos, encontramos que la presión P asterisco tiene un valor de 0,00086 atmósferas. Dado que ya conocemos esta concentración P asterisco y conocemos esta concentración PAG y la constante global de transferencia de masa, es llegar y reemplazar. Tomamos la constante global de transferencia de masa, la diferencia de concentración global que se da en nuestro sistema, y encontramos que el flux tiene un valor de 1,6 por 10 elevado a menos 2. Ahora con este flux podemos tomar un gradiente parcial, es decir, entre PAG y PAI, y dado que conocemos la constante de transferencia de masa parcial utilizando esta diferencia de concentración, podemos encontrar la concentración PAI, y como comenté, podemos encontrar esta concentración CAI utilizando la relación de equilibrio. De nuevo, tomamos el flux que habíamos encontrado en el problema anterior. Anteriormente también habíamos encontrado el coeficiente del lado gaseoso de transferencia de masa. Y nosotros sabemos que el flux, que este mismo flux, es igual al coeficiente de transferencia de masa por esta diferencia de presión parcial que se da en nuestra interfase lado gaseoso. Nosotros ya sabíamos que la presión parcial del gas tenía un valor de 0,08 atmósferas, ¿no es cierto? Que esa es la presión parcial del amoníaco en el aire. Nosotros conocemos la constante de transferencia de masa y el flux, reemplazamos todos estos valores y despejamos PAI. Esto tiene un valor de 0,0128. Dado que conocemos eso, podemos utilizar la ley de Henry para encontrar CAI, que es la otra relación interfacial. Reemplazamos nuestra constante de Henry, PAI es igual a H por CAI. Reemplazamos cada una de estas ecuaciones de estos valores en la ecuación de la ley de Henry, y encontramos que la concentración interfacial lado líquido tiene un valor de 0,059. Ya, en esta sección conversaremos sobre la transferencia de masa convectiva. Específicamente, deduciremos los adimensionales involucrados en los fenómenos de transferencia de masa convectiva, tanto natural como forzada, utilizando el teorema de Bingham. Primero que todo,
En términos de adimensional y difusividades, nosotros sabemos que la difusividad de momentum, que tiene que ver con la viscosidad y con los fenómenos de disipación viscosa, es la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? Que es la viscosidad dinámica partido por la densidad, que tiene unidades de distancia cuadrada partido por tiempo. Y eso corresponde a la difusividad de momentum. De la misma manera existe una difusividad de térmica, que es alfa, que es y la conductividad térmica por el calor específico por la densidad, que también tiene las mismas unidades de distancia cuadrada partido por tiempo, y tenemos la difusividad de masa, que es el coeficiente de difusión, ¿no es verdad? Respecto a lo que ya conocemos y lo que vamos a deducir ahora, si yo tomo la difusividad de momentos y la divido por la difusividad de masa, tengo lo que se denomina el número Smith, que nos habla de este cociente o de este juego entre las fuerzas viscosas y los fenómenos de transferencia de masa involucrados. Esta dimensional se llama el número de Smith o el número de Planck de transferencia de masa. De la misma manera, existe un cociente entre la difusividad térmica y la difusividad de masa, ¿no es cierto? Que ambos fenómenos pueden estar sucediendo dentro del mismo fenómeno físico, y esto se describe a partir del número de Lewis, ¿ya? Eso es como introducción y relación entre los números adimensionales. Ya, nosotros sabemos que cuando se transfiere masa en una interfase existe un gradiente de concentración que se desarrolla entre ambas fases, ¿no es cierto? Partiendo desde la superficie de una fase, llegando al seno de la solución de la otra, ¿no es cierto? Y existe una resistencia, como vimos anteriormente, asociada a esta fase. Si hubiera otra fase acá, yo sumo las resistencias de ambas fases para poder describir el fenómeno de transferencia de masa en términos globales, ¿verdad? Si yo aplico la ley de Fick a este sistema de acá, yo veo que el flux tiene que ser igual al gradiente de concentración. Si utilizo ahora el coeficiente de transferencia de masa o el enfoque de la capa límite, que nos dice que la transferencia de masa es directamente proporcional a la diferencia de concentración que se da en esa interfase, nosotros podemos decir que Na es igual a un coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de concentración. Dado que ambas situaciones están describiendo exactamente el mismo fenómeno de transferencia de masa, las puedo igualar y obtengo lo siguiente, ¿no es cierto? Esta igualdad de acá. Y si esto lo reordeno, de tal manera que quede Kc partido el coeficiente de difusión, yo veo que esto no es un número dimensional. Para poderlo hacer adimensional, yo tengo que multiplicar por L, y al multiplicar por L aparece un número dimensional que es el número base que nos intenta describir el fenómeno de transferencia de masa a partir del coeficiente de transferencia de masa. Y este va a ser el número de Nusselt de transferencia de masa o Sherwood. De esta manera, el número de Nusselt es un cociente entre los gradientes de concentración partidos por un gradiente global de transferencia de masa dado entre la superficie y el seno de la solución. Y este número dimensional es la base de lo que vamos a hablar ahora en esta sección de esta clase. Ahora, utilizando esta introducción de algunos números dimensionales como el número de Smith, el número de Lewis y el número de Nusselt, utilizaremos el teorema de Bingham. El teorema de Bingham es un teorema fluidodinámico que se utiliza en transferencia de calor, transferencia de momentum y transferencia de masa, y que nos permite simplificar la descripción de dichos fenómenos utilizando una menor cantidad de variables. ¿Y qué nos dice el teorema de Bingham? ¿O qué pregunta contestas? ¿Cuántos productos adimensionales son necesarios para reemplazar las variables originales? ¿No es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a evaluar nuestros problemas utilizando la viscosidad, la densidad, la distancia, los perfiles de concentraciones, las concentraciones en la interfase, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista de variables importantes en nuestro sistema. Lo que nos dice el teorema de Bingham es que podemos reagrupar en una menor cantidad todas estas variables y podemos describir de igual manera este problema. ¿Y qué nos dice el teorema de Bingham? Que parece casi un trabalenguas. Si una ecuación involucra k variables dimensionalmente homogéneas, es decir, que tienen una dimensión, como largo, distancia, masa,
Estas pueden ser reducidas a K menos R productos dimensionales. Productos dimensionales como el número de Smith, número de Reynolds, número de Nusselt, etc. Donde R es el mínimo número de dimensiones de referencia para nuestras variables. Por ejemplo, si tengo 5 variables, viscosidad, fuerza, etc. Y yo tengo solo dos unidades de referencia, como distancia, tiempo, masa, que son 3, yo podría describir en vez de 5 variables, lo puedo hacer a partir de 2 variables en mi problema, que es mucho más sencillo. Ahora aplicaremos este teorema de Bingham para dos condiciones de convección. Vamos a aplicarla cuando tenemos una convección forzada, es decir, cuando yo tengo un motor que fuerza una velocidad dentro de mi sistema, o convección natural que se da por diferencias de densidad en nuestro sistema, lo que produce flujos convectivos dentro de él. Utilicemos la descripción más sencilla, que es el fenómeno de convección forzada. En este fenómeno convección forzada, ¿yo qué variables necesito para poder describir el fenómeno de transferencia de masa dentro de un tubo? Primero necesito saber el diámetro del tubo, la densidad del fluido, la viscosidad del fluido, el coeficiente de difusión y el coeficiente de transferencia de masa, ¿ya? En términos relativos, yo tengo algunas variables más importantes que otras que me interesaría describir. Por ejemplo, me interesaría describir la viscosidad del fluido, la velocidad con que se está moviendo el fluido y la constante de transferencia de masa, dado que las otras variables son variables geométricas y mucho más sencillas de estimar. Dado que yo tengo 6 variables, analicemos las dimensiones de esas variables. Fíjense que el diámetro se describe en largo, la densidad se describe en masa partido por largo al cubo, la viscosidad en m partido por L por T, la velocidad en L por T, la difusividad del fluido es L cuadrado partido en T y la constante de transferencia de masa en L partido por T. Fíjense que esta columna solo tiene 3 dimensiones de referencia, que es largo, masa, tiempo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Bingham? Que de las 6 variables originales yo puedo utilizar solo 3 variables que son variables nuevas, que son productos adimensionales, como el número de Nusselt, Reynolds, etc. Ya, ¿cómo podemos encontrar ese grupo de variables adimensionales? Eso es lo que vamos a explicar. Ahora nos enfocaremos en poder encontrar estos 3 productos adimensionales. Para eso, planteamos los 3 productos adimensionales. ¿Basados en qué? Primero, debemos escoger nuestras variables de interés, donde cada una de las variables de interés va a ir a cada uno de los productos adimensionales. De forma adicional, tenemos que elegir variables centrales. Estas variables centrales tienen la gracia de que en su conjunto tienen que contener todas las dimensiones de las dimensiones de referencia, es decir, largo, masa, tiempo. Si nosotros analizamos la difusividad, tiene largo, tiempo, la densidad, masa, largo, y el diámetro de nuestro sistema o el tamaño característico, largo. Por lo tanto, estos 3 variables centrales tienen las 3 magnitudes de referencia de nuestro problema. Planteamos una ecuación general, pi1, que nos dice que no debe tener dimensiones. Entonces, cada una de las magnitudes va a estar elevada a un coeficiente A, B, C, que va a ser el coeficiente que va a estar asociado a cada una de estos productos adimensionales. Al plantear este producto adimensional, nosotros vemos que se tiene que cumplir la siguiente igualdad. 0 tiene que ser igual a 2 veces A, ¿no es cierto? L está elevado al A2 y como la difusividad está elevado a, el A pasa multiplicando 2, por lo tanto nos quedaría 2A. De la misma manera, la densidad está partido por el largo al cubo, y dado que está elevado a b, que es el valor que yo quiero encontrar dentro de mi problema, queda menos 3b más c, que es la dimensión asociada al tamaño característico. De la misma manera repetimos el análisis para el tiempo, ¿cierto? Tenemos tiempo acá y tenemos tiempo acá, por lo tanto 0 tiene que ser igual a menos a menos 1 y b tiene que ser igual a 0, ¿ya? De manera tal que la masa se cancele en nuestro sistema.
Al resolver este sistema de ecuaciones, encontramos que A tiene que valer menos 1, B igual a 0 y C igual a 1. Por lo tanto, el producto dimensional pi1, que tiene como variable de interés el coeficiente de transferencia de masa, corresponde al número de Nusselt. Si repetimos el análisis para pi2, eligiendo como variable de interés B, vamos a encontrar que tenemos este cociente de acá, que es diámetro por velocidad partido por diámetro. Y el producto dimensional pi3, que utilizó como variable de interés la viscosidad, aparece el número de Smith. Si nosotros hacemos una división o una multiplicación de pi2 y pi3, podemos encontrar que aparece el número de Reynolds como número dimensional. Por lo tanto, podemos plantear un producto entre el número de Reynolds y el número de Smith que va a ser igual al número de Nusselt de nuestro sistema. Por lo tanto, el teorema de Bingham, ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos este problema que se describe por 6 variables, que es difusividad, densidad, tamaño característico, coeficiente de transferencia de masa, velocidad y viscosidad, yo lo puedo describir por 3 variables dimensionales. ¿Qué 3 variables dimensionales? El número de Nusselt, el número de Smith y el número de Reynolds. Por lo tanto, yo puedo encontrar una correlación que me entrega el número de Nusselt en función del número de Reynolds y el número de Smith. Cuando tenemos convección natural, tenemos un juego de 6 variables. Primero vamos a tener la longitud característica de nuestro sistema, posteriormente la densidad del fluido, la viscosidad y la fuerza de flotación. Recuerden que los fenómenos de convección natural tienen que ver con diferencias de densidad. Por lo tanto, el motor de la convección natural siempre es una diferencia de densidad, ¿no? En este caso. Además, tenemos la difusividad del fluido y coeficiente de transferencia de masa. Si nosotros repetimos el análisis tomando como variables centrales la densidad, la fuerza de flotación y el coeficiente de transferencia de masa, encontramos que hay 3 números adimensionales. De nuevo, el número de Nusselt cuando nosotros elegimos Kc como variable central. Pi2 va a ser el número de Smith y Pi3 va a ser un número dimensional que no tiene significado físico, pero si hacemos una multiplicación de Pi2 por Pi3 aparece el número de Grachov, que nos habla específicamente de la convección natural. Dado esto, el teorema de Bingham nos dice que podemos describir este fenómeno de convección natural a partir de un producto adimensional del número de Grachov por el número de Smith, que va a ser igual al número de Nusselt que nos entrega el coeficiente de transferencia de masa. Dada esta introducción a los fenómenos de transferencia de masa, que como conclusión tiene que los fenómenos de convección forzada se describen a partir del número de Nusselt, que va a encontrar una relación entre el número de Reynolds y el número de Smith. Cuando nosotros tenemos convección natural, nuestros sistemas pueden ser descritos a partir del número de Nusselt, que va a tener una correlación con un número de Grachov y el número de Smith. Finalmente, dada esta introducción, utilizaremos un grupo de correlaciones de transferencia de masa para estudiar geometrías sencillas en fenómenos de transferencia de masa. Para eso partiremos con uno de los ejemplos más sencillos, que es una placa plana. Ahora leeré el problema que queremos resolver y ver la aplicación de las correlaciones de transferencia de masa. ¿Qué dice el problema 1? Descendiendo sobre la superficie exterior de una placa vertical de 1,5 metros de ancho y 3 de largo, fluye una película delgada de benceno. La temperatura del líquido es 289 Kelvin. A través del ancho de la placa y paralela a su superficie, fluye aire libre de benceno a 303 Kelvin y 10 elevado a 5 pascales. A la temperatura promedio de la película gaseosa, la difusividad del benceno en aire es de 9,51 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo. A 289 Kelvin, la presión de vapor del benceno es de 8000 pascales. ¿Qué nos piden en este problema dados estos datos? Calcular la rapidez con que debe alimentarse el líquido en la parte superior de la placa para que la evaporación evite justamente que llegue a la parte inferior de la placa. Si el viento tiene una velocidad de 5 metros por segundo, ¿con qué rapidez debe alimentarse el líquido si la velocidad es de 3 metros por segundo? Ya, primero que todo, tenemos dos condiciones de convección forzada, ¿no es cierto? Dado que tenemos una velocidad del viento del aire distinta de cero. Cuando nosotros tenemos una velocidad 0, sí o sí debemos tener convección natural. Pero a medida que va aumentando la velocidad, empieza a ser más importante el fenómeno de convección forzada, como es este caso.
Obviamente, a medida que aumentamos la velocidad del aire, la convección forzada, nosotros sabemos que la transferencia de masa es mucho más eficiente. Por lo tanto, nosotros esperamos alimentar una mayor cantidad de benceno en el problema A que en el problema B. Ahora vamos a esquematizar este problema. Esquematizaremos el problema anterior. Acá tenemos una placa plana. Sobre esta arista se encuentra el benceno que está mojando esta placa plana. Y paralelo a esta placa está fluyendo aire. ¿Cierto? En esta dirección estaría la aceleración de gravedad. Por lo tanto, la capa de benceno está cayendo en esta dirección. Dado eso, se va a desarrollar, dada la velocidad de acá, se va a desarrollar una capa límite de concentración, donde en la superficie va a estar saturado benceno, dado por esa presión de vapor, y al final de la trayectoria de difusión, el aire se va a encontrar libre de benceno. Acá se muestran las variables de nuestro problema y, dada la placa plana, existen dos relaciones que nos permiten describir el número de Nusselt para una placa plana en función de un número de Smith que tiene que estar entre 0,6 y 2500. Tenemos una para régimen laminar y turbulento. Para elegir cuál de las dos utilizamos, encontramos el número de Reynolds respectivo. En este caso es ρB, L partido en nu. Tenemos el largo de nuestra placa, que es L, 3, 5 en la velocidad, 1.23 es la densidad del aire en el sistema inglés, y nu en la viscosidad. Esto nos da un valor de número Reynolds de 10 elevado a 6, por lo tanto nos corresponde utilizar esta relación de número de Nusselt. Recuerden que del teorema de Bingham nos dijo que podíamos encontrar el número Nusselt, una relación entre el número Nusselt, el número Reynolds y el número Smith. Acá se encuentra esa correlación que nos adelantó el teorema de Bingham, ¿no es cierto? El número Nusselt es igual a bla 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 por el Reynolds por el número Smith, que es lo que nos predice el teorema de Bingham. Dado que ya tenemos el número de Reynolds y dado que esta correlación exige tener el número Smith, encontramos el número Smith, que es igual a la viscosidad partido por ρ por d. Y esto nos da un valor de 1,54 que se encuentra dentro del rango de aplicación de estas correlaciones. Dado ese número Smith y ese número de Reynolds, podemos ahora encontrar el número de Nusselt. Recuerden que el número de Nusselt es el coeficiente de transferencia de masa por el largo partido por el coeficiente de difusión. Sabemos que el largo es 3, Kc, el coeficiente de difusión, es 9,51 y esto es igual a 0,036 por el número de Reynolds por el número de Smith. Esto es igual a 2686. Al despejar esta ecuación nos queda que el coeficiente de transferencia de masa es 0,085 metros partido por segundo. Dado que nosotros necesitamos encontrar la cantidad de benceno alimentado, y la cantidad de benceno alimentado es el coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de concentración en la capa límite de nuestro sistema. Y dado que sabemos que la concentración del aire al final de la trayectoria de difusión es 0, nos basta solo encontrar la concentración del aire con el benceno. Nosotros sabemos que la concentración es igual a N partido en B, o sea, la cantidad de moles partido por el volumen, que es igual a la presión partido en RT si utilizamos la ecuación de Staunger ideal. Por lo tanto, si tenemos la presión parcial del benceno y tenemos la constante de los gases y la temperatura, podemos encontrar la concentración molar de nuestro sistema en mol partido por metro cúbico. Fíjense acá que hay que hacer una salvedad respecto a la temperatura. Nuestro fluido se encontraba a una temperatura A y nuestro aire se encontraba a una temperatura B. Por lo tanto, la temperatura en la película de difusión, donde ocurre la difusión, se puede estimar como un promedio de estas dos temperaturas. Por lo tanto, utilizamos 296. Por lo tanto, la concentración acá va a ser de 3,25. Dado que tenemos la diferencia de concentración, ¿no es cierto? Tenemos que la concentración al final de la trayectoria de difusión es 0 y al comienzo de la trayectoria de difusión se encuentra saturado de benceno. Nosotros encontramos que Kc por delta C tiene esta funcionalidad, por lo tanto la cantidad de benceno alimentado por unidad de superficie de placa es 0,028 moles. Esto, al multiplicarlo por el área de nuestro sistema, que es 3 por 1,5, nos entrega la cantidad de moles alimentados. Dado eso, y dado que tenemos que encontrar
la cantidad de benceno alimentado con una menor velocidad, que en este caso es 3 metros partido por segundo, debemos encontrar un nuevo número de Reynolds. En este caso nos da un número de Reynolds un poco más bajo que lo que nos había dado antes, que antes nos había dado 10 elevado a 6, ahora nos da 6,2. Por lo tanto, sigue siendo válida la correlación que habíamos descrito anteriormente, ¿ya? Dado que sigue siendo válida, nosotros llegamos y reemplazamos el número de Reynolds acá, lo que nos da un número de Nusselt de 1789. Antes nos había dado un número de Nusselt de 2686. Por lo tanto, podemos despejar la constante de transferencia, el coeficiente de transferencia de masa, y esto nos da 0,057 metros partido por segundo. De la misma manera, utilizamos la misma concentración de benceno y encontramos el flux, y este flux lo multiplicamos por el área y tenemos que alimentar 0,081 mol partido por segundo. En este problema, dado que partimos con la geometría plana, ahora haremos un problema con geometría esférica. En este caso, se pide determinar el flujo molar de naftaleno que se sale de una bola de naftaleno. Sobre una bola de naftaleno repelente de polillas fluye aire a 50 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión. La bola se encuentra suspendida en una corriente de aire que se mueve con una velocidad de 1,34 metros partido por segundo. Puesto que el naftaleno ejerce una presión de vapor de 0,021 milímetros de mercurio a 50 grados Fahrenheit, se sublimará la corriente de aire que pasa. La transferencia es tan lenta que la sublimación que se produce en la superficie en cualquier instante puede considerarse como si ocurriera en una esfera de diámetro constante. Determina el flujo molar de naftaleno en una bola repelente de media pulgada de diámetro. ¿Cómo podemos imaginar esta situación? Tenemos nuestra bola de naftaleno, tenemos un aire que mantiene en suspensión esta bola de naftaleno y producto de que el aire está enfrentando esta bola de naftaleno se forma una capa límite de concentración tal cual como se muestra en esta figura. Por lo tanto, va a haber en la superficie de naftaleno, va a estar saturado del mismo y fuera de la trayectoria de difusión el aire va a estar libre de naftaleno. Por lo tanto, va a existir una diferencia de concentración entre la superficie de naftaleno y el aire libre del mismo. Para poder describir los fenómenos de transferencia de masa, por convección existen dos tipos de grupos de correlaciones, una para convección forzada y otra para convección natural, dependiendo de el número de Reynolds y el número de Grachot y Smith que tienen nuestros sistemas. Para este problema de acá, supondremos que estamos en condiciones de convección forzada, dados los valores de velocidad que se están entregando. Por lo tanto, aquí tenemos tres opciones de correlaciones dependiendo del número de Peclet, que es un número que es una multiplicación de un número Smith por el número de Reynolds. En este caso, cuando tenemos un número Peclet menor a 10.000, utilizamos esta correlación. Cuando tenemos un número de Peclet mayor que 10.000, ocupamos esta otra correlación. Y cuando tenemos estas correlaciones de acá, ocupamos la correlación de Frosting que se muestra acá. Por lo tanto, vamos a partir calculando el número de Peclet de nuestro sistema en la próxima diapositiva. Acá se encuentran las propiedades de nuestro fluido: densidad, viscosidad y difusividad. Dado eso, nosotros sabemos que el número de Reynolds es ρ, que es la densidad del aire, b, la velocidad del aire, que era 1,34, d, que era el diámetro de nuestra esfera, que lo pasamos a pies, y esto dividido por la viscosidad del aire. Esto nos da un valor de 1158. Este 1158 es el número de Reynolds de nuestro sistema. Por otro lado, el número de Smith es la viscosidad partido por la densidad por la difusividad, que en este caso nos da 21,3. Multiplicando ambos nos da un valor de 24.665, que es mayor que los 10.000.
Por lo tanto, debemos utilizar la ecuación de Levitch para poder describir nuestro fenómeno de difusión y poder encontrar el coeficiente de transferencia de masa. En este caso, la ecuación de Levitch es 1,01 por el número de Peclet a la 1/3. Por lo tanto, reemplazamos cada uno de los valores. Recuerden que el coeficiente, el número de Nusselt es Kc por el diámetro partido por la difusividad. Y esto tiene que ser igual a 1,01 por el número de Peclet elevado a 1/3, que es igual a 29,4. Al despejar esta ecuación, nos da un valor de coeficiente de transferencia de masa para nuestro sistema de 0,016. Ahora, para poder encontrar la cantidad de naftaleno que se vaporiza, lo que debemos hacer es multiplicarlo por la diferencia de concentración. En este caso, debemos encontrar la concentración en la superficie y al final de la trayectoria de difusión respecto al naftaleno. Dado que el aire está libre de naftaleno, la concentración muy alejado de la esfera de naftaleno es 0 y en la superficie está saturada de naftaleno. Nosotros encontramos que la concentración del aire a la temperatura de trabajo, que eran los 50 Fahrenheit, que los transformamos a Kelvin, que se transforman en 284 Kelvin. Y esto nos da una concentración de 42,9 moles partido por metro cúbico. Y esto lo multiplicamos por la fracción molar de naftaleno en la superficie naftaleno-aire, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que era 0,021 milímetros de mercurio, lo dividimos por la presión barométrica, que es 760 milímetros de mercurio, y lo multiplicamos por la concentración molar, y esto nos da una concentración molar de 0,0012 moles partido por metro cúbico. Esta concentración la multiplicamos por nuestro coeficiente de difusión y por el área de una esfera del radio de nuestra partícula de naftaleno, lo que nos da una cantidad de moles consumidos que es 9,7 por 10 elevado a menos 10 moles partido por segundo. Dado que trabajamos con una placa plana, con una esfera, ahora quedaría trabajar con un cilindro, ¿ya? En este problema nos piden estimar el coeficiente de transferencia de masa Kg para la vaporización desde un cilindro naftaleno de 4,5 pulgadas de diámetro. El cilindro está insertado en un túnel de viento perpendicular a una corriente de aire que fluye a 3 pies por segundo. Bajo las condiciones de flujo especificadas, el naftaleno ejerce una presión de 5 milímetros de mercurio y las propiedades físicas de la corriente de aire a la temperatura de la película se muestran a continuación. Acá se muestra una esquematización de lo que está sucediendo en nuestro problema, ¿no es cierto? Acá, perpendicular al cilindro, el aire está enfrentando a nuestro cilindro, por lo tanto se forma una capa límite de concentración de esta forma, donde en su superficie tiene una concentración P0, que está dada por la saturación del benceno, que se relaciona con los 5 milímetros de mercurio de presión de vapor que ejerce el naftaleno y la presión en el infinito, que es aire libre naftaleno. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es determinar la diferencia de presión de naftaleno, que es la presión en cero por la presión en infinito. La presión en cero es 5 milímetros de mercurio y la presión en infinito es 0. Por lo tanto, el delta P de naftaleno en este caso es de 5 milímetros de mercurio. Dado que las constantes que nos estaban dando anteriormente estaban en horas, nosotros cambiamos los 3 pies por segundo y lo cambiamos ahora multiplicándolo por 3600. Solo para este problema, solo tenemos una correlación que nos sirve para resolver este problema, que es la correlación que se muestra acá, que queda en función de la velocidad molar en masa y de la presión total de nuestro sistema. En este caso vamos a reemplazar en la ecuación que se describió anteriormente, tomando en cuenta las variables que encontramos anteriormente. Ahora, para poder encontrar esta ecuación, primero debemos encontrar el número Reynolds y el número Smith y la velocidad molar en masa. Primero, partiremos con número Reynolds. Primero, número Reynolds es ρd partido por nu o V por D partido por la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática está informada en este problema que es 0,651, la velocidad en pies partido por hora y el diámetro de nuestro cilindro, que es 0,375. Esto nos da un valor de número Reynolds de
6.221. Para el número Smith es la viscosidad cinemática partido por el coeficiente de difusividad. Esto nos da un valor de número Smith de 1,76 y la velocidad molar en masa tiene unidad de libra-mol partido por hora a pie cuadrado. Y esto corresponde a la multiplicación de la velocidad por la densidad partido por el peso molecular. En este caso es 1800 por 0,071 partido por 29 y esto nos va a dar el libra-mol partido por hora pie cuadrado. Reemplazando cada uno de los valores y encontrando el valor de Kg, esto nos da un valor de 0,000216 libra-mol hora pie cuadrado milímetros de mercurio. Por lo tanto, ahora tenemos que multiplicar este coeficiente de transferencia de masa por una diferencia de concentración, que en este caso, en vez de ser una diferencia de concentración, es una diferencia de presión dada las unidades que estamos encontrando para nuestro coeficiente de difusión. Por lo tanto, Kg por delta P va a ser igual a 0,00216 por 5, que equivale a 0,00108 libra-mol partido por hora por pie cuadrado. Ahora, analizaremos una situación diferente, que es el flujo turbulento dentro de cañerías. Estas situaciones son súper importantes, dado que muchos sistemas de transferencia de masa son específicamente flujo en tuberías, ¿ya? Específicamente esto puede ser aplicado para reactores de flujo pistón, que son unos reactores clásicos en ingeniería química donde se llevan a cabo reacciones en tuberías. En este caso, una corriente de aire seco que fluye a una velocidad de 1,5 entra en una tubería de 6 metros de largo y 0,15 metros de diámetro a 310 Kelvin y 10 elevado a 5 pascales. La superficie interior del tubo se encuentra recubierta de un material afieltrado que continuamente se satura con agua a 290 Kelvin. Si se supone que la temperatura del aire del tubo es constante, determinar la rapidez con que debe agregarse el agua para mantener el fieltro continuamente saturado. Es importante darse cuenta de que la composición en el seno de la corriente gaseosa aumentará en forma continua a lo largo del tubo. Ya, ¿cómo podemos esquematizar este problema? ¿No es cierto? Tenemos un cilindro que está filtrado, ¿no es cierto? Y dentro de este cilindro entra una corriente de aire seco y producto de que hay una diferencia de concentración entre la superficie del cilindro filtrado y el aire, empieza a difundir agua desde el cilindro hacia el centro y pasándole parte de la corriente al aire. Aquí, para poder resolver este problema tenemos dos grupos de adimensionales, ¿ya? O sea, dos tipos de correlaciones. Tenemos la correlación de Gilligan y Sherwood, que está dado para este número de Reynolds y para este número de Smith, y la de Linton y Sherwood para este número de Reynolds y este número de Smith. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer en este problema es determinar el número de Reynolds y Smith para saber cuál de las dos correlaciones debemos utilizar. En este caso, tomamos las condiciones del aire, ¿no es cierto? La densidad del aire, la viscosidad y el coeficiente de difusión y encontramos el número de Reynolds. ρ es la densidad del aire por 1,5, que es la velocidad, el diámetro es 0,15, partido por la viscosidad. Esto nos da 15.375. Para el número Smith es la viscosidad partido por ρ por la difusividad, lo que nos da un 0,56 y eso lo podemos aproximar para 0,6. Por lo tanto, debemos utilizar la correlación de Gilligan y Sherwood para que es válida dentro de ese rango de número de Reynolds y número de Smith. Esta es la correlación de Gilligan y Sherwood, por lo tanto, una de las correlaciones que nos están pidiendo es la presión media logarítmica de la especie B. Nosotros sabemos la presión del agua al final de la trayectoria de difusión, que vale 0 porque el aire está libre, y al comienzo de la trayectoria de difusión se encuentra saturado de aire con una presión de 19,38 hectopascales, que son 1938 pascales. Utilizando eso podemos definir la presión de B, que sería en este caso, tenemos agua, aire, sería la presión parcial correspondiente al aire, que es la resta de 101.325 menos los 1938 pascales. Esto nos da 99.361 pascales y dado que la presión, que el aire está libre de agua, la presión B2 es
simplemente los 10 elevado a 5. Aplicando la presión media logarítmica, que esto lo adelantamos de algunas secciones anteriores, esta definición deberían manejarla, nos da un valor de presión media logarítmica de alrededor de 10 elevado a 6 pascales. Dado eso, ya conocemos la presión media logarítmica y tenemos número Reynolds, número Smith, que debemos determinar. Tenemos que determinar el coeficiente de difusión, dado que el resto de las variables las conocemos. Reemplazamos la ecuación de Gilligan y Sherwood y podemos encontrar el valor del coeficiente de transferencia de masa para este problema de transferencia de masa en régimen turbulento dentro de cañerías, que tiene un valor de coeficiente de transferencia de masa de 0,093 metros partido por segundo. De esta manera, tomando este coeficiente de difusión que encontramos, debemos encontrar las concentraciones relativas a nuestro problema, es decir, la concentración al final de la trayectoria de difusión, que es la concentración infinito, que es al medio del cilindro, y la concentración en cero, que es una delgada capa de fluido que está rodeando el fieltro en el lado interior, en el lumen interior del cilindro. Nosotros sabemos que el aire está libre de benceno, por lo tanto, la concentración infinito de nuestro sistema es cero, y la concentración en cero tiene en la superficie fieltro aire tiene que ver con la presión de vapor del agua a la temperatura de trabajo y la constante de los gases y la temperatura. Y esto nos da una concentración de agua en esta trayectoria pegadita al lumen interior del cilindro de 0,75 moles partido por metro cúbico. Dado que tenemos la diferencia de concentración, que en este caso es delta 0 menos delta infinito, pueden ser deltas positivo y negativo. Lo importante es el valor absoluto de la masa transferida. Por lo tanto, utilizando este delta C, y lo multiplicamos por nuestro coeficiente de transferencia de masa, esto nos entrega el flux que está abandonando nuestro cilindro. Por lo tanto, el agua está abandonándolo a ritmo de 0,007 moles partido por metro cuadrado por segundo. Y para conocer el consumo total de agua desde nuestro cilindro, multiplicamos este flux por el área del manto cilíndrico interior, que en este caso tiene un área de 2,83 metros cuadrados. Al multiplicarlo, se están perdiendo 0,36 gramos por segundo. Fíjense que aquí multiplicamos por el peso molecular para transformar los moles a gramos. Finalmente, uno de los problemas más importantes dentro de la ingeniería química y de amplia aplicación es poder estimar el coeficiente de transferencia de masa de lechos empacados. En este caso, vamos a estimarlo para una situación específica. Aquí, ¿qué dice el problema? Wilkie y Hogan registraron los datos correspondientes a la transferencia de masa de lechos sólidos granulados. Se hizo pasar aire a través de un lecho poroso de pellet de celita con agua evaporándola bajo condiciones adiabáticas. Encontraron los coeficientes para las películas gaseosas en los lechos empacados. En un experimento se registraron los siguientes datos. Los investigadores registraron un valor de coeficiente gaseoso de 3,250 libramol por hora pie cuadrado por atmósfera. Fíjense que este KG tiene que ver con expresar la concentración en presión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos básicamente dos opciones para poder expresar los coeficientes de transferencia de masa. En Kc, donde la diferencia de concentración se encuentra en mol partido por metro cúbico o concentración molar, o lo podemos dejar expresado esa misma concentración como una diferencia de presión, en cuyo caso el coeficiente de transferencia de masa se denomina como Kg y debe tener unidades de atmósfera en alguna parte para poder eliminar las presiones de nuestro sistema. Siguiendo con la lectura del problema, si se supone que las propiedades de la mezcla son las mismas que el aire, calcular el coeficiente de transferencia de masa de la película gaseosa y comparar su valor con el registrado utilizando la correlación de Chirgot y Pitford y la correlación de Gupta y todos, si el hecho tiene una fracción de vacío de 0,75. Bueno, la ventaja y desventaja de ambas correlaciones, eso lo vamos a ver en la diapositiva. Bueno, respecto a las correlaciones o a la correlación de Chirgot y Pitford, se puede decir que esta es válida para transferencia de masa solo de una fase y de gases. En este caso, tenemos un lecho empacado humedecido con agua y a partir de este lecho humedecido nosotros estamos intentando humedecer el aire, por lo tanto tenemos más de una fase, tenemos fase sólida, líquida y gaseosa, por lo tanto podríamos esperar algunos problemas en la correlación de Chirgot y Pitford dada
dadas estas discordancias con la situación real. Pero tiene la ventaja de ser una correlación súper general que describe un amplio rango de situaciones. Por otro lado, la ecuación o la correlación de Gupta y todos tiene la ventaja de considerar la porosidad, a diferencia de Chegg y Pickford, lo cual le entrega ventajas comparativas respecto a esta, pero esta considera solo gases en lechos de esferas, es decir, podría funcionar muy bien en un lecho de, por ejemplo, de naftalina con aire, pero en este caso nosotros tenemos un sólido rodeado por un líquido al cual le estamos haciendo pasar un gas. Por lo tanto, podríamos esperar graves problemas dada esta discordancia. Por lo tanto, podríamos esperar que estas dos correlaciones no funcionaran perfecto, dado que no están adaptadas para la situación que se está estudiando. Partamos con el primero de los problemas. Vamos a utilizar la correlación de Sherwood y Pickford. En este caso, debemos estimar el número Reynolds y el número Smith para poder estimar el número de Nusselt y así el coeficiente de transferencia de masa. Dado eso, dado el número Reynolds y dado el número de Reynolds, ¿no es cierto? El número Reynolds en este caso se define como el diámetro de la partícula, que es un diámetro característico. Podría haber sido el diámetro de la columna, pero el diámetro de la columna no está representativo del comportamiento fluidodinámico del sistema, sino que el diámetro de las partículas es mucho más representativo, por una velocidad media, por una densidad partido por la viscosidad. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad media de nuestro sistema? Primero necesitamos la densidad, y dado que conocemos la densidad de flujo de aire que está pasando por nuestro sistema, tomamos la densidad de flujo de aire y lo dividimos por la densidad del aire. Esto nos entrega un valor de 2,17 pies partido por segundo. En forma adicional, nos entregan el coeficiente de difusión en metros cuadrados por pascales partido por segundo. Esto significa que debemos dividir el coeficiente de difusión por la presión total de nuestro sistema. En este caso eran 733 pascales y esto 733 milímetros de mercurio, y esto lo transformamos con la presión barométrica de una atmósfera estándar, que son 760 milímetros de mercurio, y lo multiplicamos por 10 elevado a 5. Por lo tanto, el coeficiente de difusión se transforma en 3 por 10 elevado a menos 4. Ahora, tomando en cuenta el diámetro de partícula, la viscosidad del aire, que ahora la dejamos expresada en slack pie cúbico, y la viscosidad, nosotros encontramos un número Reynolds utilizando la velocidad media y el diámetro de partícula, y el número Smith, que nos dan 257 y 0,53 respectivamente. Dado eso, y dado que ya tenemos los valores de Reynolds y Smith, reemplazamos en nuestra correlación de Sherwood y Pickford, y esto nos da un número de Nusselt de 24,3, lo cual nos permite encontrar el coeficiente de transferencia de masa Kc, que tiene un valor de 0,39 o 1404 pies partido por hora. Dado eso, y dada la diferencia de concentración que se da en nuestro sistema, nosotros sabemos que el flux es la constante de transferencia de masa por la diferencia de concentración. Nosotros sabemos que la concentración es la presión partido por RT. Por lo tanto, dado que el aire está seco, nos basta con especificar una de las concentraciones, ¿no es cierto? Dado eso, podemos encontrar una correlación entre Kc y Kg, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que delta C lo podemos encontrar como delta P partido por RT, por lo tanto podemos encontrar una correlación entre Kc y Kg. Dado esto, NAB es igual a Kc partido por RT por delta P, y finalmente esto de acá se transforma, el Kc partido en RT se transforma en Kg, por lo tanto se define el Kg como Kc partido en RT. Dado eso, dada la constante de los gases, que la transformamos a unidades adecuadas, el valor de Kg para nuestro problema va a ser 1404 partido con 1,31, que es la constante de los gases, por la temperatura de nuestro sistema, lo que nos da un valor de 3,455. Lo cual funciona relativamente bien para nuestro problema, a pesar de los problemas de los supuestos que teníamos anteriormente.
Ahora utilizamos la correlación de Gupta y todos. Tenemos el número de Reynolds y el número de Smith. Y reemplazamos cada uno de los valores, lo que nos da un valor de KG haciendo la misma transformación de 3,37. Entonces, ¿qué nos dice? La correlación de Gupta de todo entrega mejores estimaciones. ¿Por qué? Porque considera el espacio vacío de nuestro lecho, a pesar de que el supuesto no está tan en concordancia, ¿no es cierto? Recordemos que esta correlación consideraba sólidos con lecho de esferas, pero si hay una delgada capa del líquido mojando los empaques, se va a comportar como sólido. En cambio, la correlación de Sherwood y Pickford no considera la porosidad, ¿no es cierto? Yo dije que la porosidad era súper importante y obviamente cuando lo consideramos nosotros podemos esperar mejores resultados en nuestros sistemas. Finalmente, una de las cosas más importantes que vamos a ver en el futuro también, en la parte de absorción, son los coeficientes de capacidad. Por lo tanto, existen correlaciones que nos permiten encontrar estos coeficientes de capacidad. En este contexto, vamos a resolver este problema. RP, Whitney y Vivian midieron la rapidez de absorción de SO2 en agua y encontraron la siguiente expresión para anillos Rachin de 1 pulgada. Registraron un valor de KL de 224 libramol hora pie cuadrado por libramol pie cúbico para el experimento en que se utilizó una rapidez de flujo de líquido de 1500 libras horas pie cuadrado. ¿Qué son los coeficientes de capacidad? Fíjense que yo para un sistema de una fase donde es todo muy sencillo, yo tengo que mis coeficientes de transferencia de masa yo los multiplico simplemente por una diferencia de concentración. En cambio, los coeficientes de capacidad me permiten multiplicar este coeficiente por una diferencia de concentración y por un volumen de columna, lo cual me permite dimensionar el volumen de la columna. Por lo tanto, estos coeficientes de capacidad yo los tengo que multiplicar por una diferencia de concentración y además por un volumen de columna para que me entregue la cantidad de moles que se intercambian en mi columna de absorción. Por eso son tan útiles. ¿Por qué? Porque me basta con una diferencia de concentración y por un volumen para poder encontrar la cantidad de masa transferida en función del tiempo o los caudales másicos encontrados. Entonces, ¿qué nos piden demostrar con esta ecuación? Primero, la confiabilidad de esta ecuación y comparar los valores experimentales con una correlación que hizo Sherwood y Holloway. Dada la difusividad del SO2 en agua a 70 grados Fahrenheit, que es la temperatura de trabajo. ¿Qué nos dice la correlación de Sherwood y Holloway? Nos dice que el número de Nusselt, o el equivalente al número de Nusselt, es igual a un parámetro alfa por L partido en nu, por nu partido en rho partido por dA elevado a la 0,5. Donde este parámetro alfa depende del tipo de empaque. En este caso, anillo Rachin de 1 pulgada tiene un alfa igual 100 y un n igual 0,22, que es lo que debemos reemplazar acá. Dada la correlación anterior, nosotros nos dijeron que en el experimento tenía un valor de 224. Ahora reemplazamos el valor de L en la correlación que nos entregaban los autores y nos da un valor de 177. Y esto difiere un 26%, por lo tanto la confiabilidad de esta ecuación es baja, siendo que a pesar de que nos entrega valores dentro del mismo orden de magnitud, la confiabilidad es baja porque es un 26% de error. Igual puede servir como estimaciones de ingeniería preliminares, pero hay que afinar el valor para poder encontrar mejores. Dado, vamos a utilizar la correlación que vimos anteriormente. Nosotros vimos que el alfa tenía un valor de 100 y el n un valor de 0,22, por lo tanto el exponente queda elevado a 0,8. KL tiene una unidad de libramol hora pie cúbico por libramol pie cúbico. L tiene un valor de 1500, la densidad del aire tiene un valor de 1,94, pero hay que expresarla en libramol partido por pie cúbico. Por lo tanto, tiene un valor de 6,24 y el coeficiente de difusión 6,58 pie cúbico por hora. Y finalmente, la viscosidad también hay que dejarla expresada en libramol pie por hora. Al reemplazar todas estas correlaciones en nuestra expresión, nos da un valor de 45,9, lo cual es una confiabilidad extremadamente baja que funciona mucho peor que la correlación que desarrollaron los experimentadores, lo cual tiene sentido dado que ellos hicieron una correlación específica para la situación que ellos estaban estudiando.
Bueno chicos, esta es la última diapositiva de la clase. Espero que les haya gustado el formato distinto que hice esta clase. Voy a quedar atento a consultas, dudas y les voy a subir la guía correspondiente para que puedan ir estudiando esta materia.